de San José, capital de la República de Costa Rica en Centroamérica. Transmite TIRN 101.5 FM, Radio Nacional de Costa Rica. Estamos ya en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y le doy la bienvenida a este programa de este viernes a las 6 de la tarde en punto y acompañada de mi compañero Luis Freire. Luis. ¿Qué tal, Elki? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va este viernes? Bastante caluroso. Bien. Sí, bastante caliente ha estado, ¿verdad? Sí, bueno, al menos aquí donde estamos nosotros en La Bruca está bastante caliente. No sé el resto del país, pero... Y en el mundo bastante húmedo también, hay mucha lluvia, grandes tormentas y huracanes, que de eso vamos a hablar un poquito. Sí, vamos a hablar un poquito de los huracanes, lo que sucedió y los que probablemente sucedan, porque estamos entrando apenas en la temporada de huracanes, que si no me equivoco va más o menos por ahí hasta noviembre, principios de noviembre. Y bueno, relacionado con lo que hablábamos hace unas semanas con el reporte del cambio climático, uno de los puntos que decía era: cada vez van a ser más fuertes, más poderosos, más grandes los huracanes, y pues es lo que estamos viendo, ¿verdad? Al menos con este que acabamos de ponerle un poquito de atención, que fue Aida o Ida. Bueno, y antes de eso Grace también hizo lo suyo en Cuba. En Cuba también y en Haití. Y en Haití, correcto, y pues este que llegó a Luisiana, en el aniversario también de Katrina, 16 años de haber sido el huracán de Katrina, que en ese momento fue totalmente devastador, era impresionante. No sé si usted se acuerda de la imagen satelital del tamaño del huracán, era algo impresionante y que, bueno, destruyó mucho, sobre todo esta parte de Luisiana, la ciudad de Nueva Orleans, y bueno, vamos a ver un poquito qué pasó. Vamos a estar hablando también nuevamente, porque la noticia sigue ahí, de Afganistán. Un tema bastante interesante el de hoy, un poco más explicativo para entender un poco también lo que viene a continuación en Afganistán, porque ya una vez tomado este país de Oriente Medio por los talibanes, se empiezan a desarrollar un montón de cosas. Incluso hoy, como parte de la noticia que se ha estado desarrollando en el día, los talibanes han estado ellos realizando como una asamblea a lo interno, conversando entre los diferentes grupos de talibanes para definir cuál va a ser la política que van a implementar en el Emirato Islámico Afgano, que estará pronto a anunciarse. Habían dicho que hoy lo iban a anunciar, hasta el momento no han definido cuál va a ser las políticas. Mientras tanto, han habido diferentes manifestaciones, ayer en Herat, hoy en Kabul, por parte de las mujeres afganas, que también están pidiendo ser integradas incluso dentro de la política, que sea más diverso, más amplio y que se les dé mayores oportunidades, no solamente en lo laboral, sino también incluso en la política. Sí, porque en este momento, bueno, o lo que teníamos en el gobierno afgano anterior eran parte de la estructura, de la institucionalidad y de todo el gobierno. Tuvimos aquí como protagonista a una líder política afgana. Entonces ellas quieren seguir siendo parte de este proceso, incluso tomar más fuerza. Habrá que ver, todavía es una expectativa muy grande lo que está ocurriendo en Afganistán. Todavía es incierto cómo van a manejar los talibanes esto. Creo que hay una gran presión también a nivel internacional. La Unión Europea ha dicho que apoyará a Afganistán y reconocerá el gobierno de Talibán, que creo que eso es algo muy importante y de mucho peso para las decisiones que estén tomando en este momento los talibanes. El apoyo que la comunidad internacional les vea como figura política, como que los reconozca diplomáticamente,
para sostenerse, que es muy importante porque mucha de la economía se sostiene de recursos importados, que en este momento están completamente limitados o cerrados, e incluso también la banca está cerrada. Entonces la situación económica en manos de los talibanes, si no toman medidas adecuadas, podría ser catastrófica, no solamente para el mismo grupo talibán, sino también para los afganos en términos generales. Entonces, bueno, la condición que piden la mayoría de los países de la comunidad internacional es un reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Es correcto, sí, bueno, y es uno de los puntos que también los talibanes están buscando, ¿verdad? Ese reconocimiento internacional que tiene que ser fundamental para el desarrollo de la nación. Pero hay que ver, principalmente diría yo, este punto de los derechos humanos, dónde queda la comunidad internacional con respecto a lo que ellos van a hacer. Recordábamos, bueno, hablamos con varios especialistas y por ejemplo, don Antonio Barrios nos decía, él no cree que vaya a cambiar el tema de las mujeres. Entonces, pues va a estar muy, muy interesante ver a qué acuerdos llegan en ese sentido, principalmente con los derechos humanos. Bueno, y sin embargo, en las redes sociales de los talibanes, de los portavoces talibanes, en Twitter principalmente, ellos sí han manifestado y han mostrado diferentes encuentros que han tenido últimamente. Principalmente la sede ha sido Qatar, en donde incluso hoy se reunieron con líderes de Pakistán, en donde se muestra un claro apoyo del gobierno pakistaní a los talibanes y a su nuevo gobierno, por decirlo de alguna forma, en Afganistán. Entonces sí, ya han habido países que tienen una línea más similar, ¿verdad? Y países de la línea musulmán, países islámicos que han mostrado su apoyo. Occidente, Estados Unidos, incluso, bueno, lo anunciábamos hace algunos minutos en nuestra cuenta de Twitter también, confirma el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que hará una visita a Qatar, a Alemania y también por diferentes zonas del Golfo Pérsico para agradecer la asistencia brindada en el proceso de evacuación y también para hablar sobre el futuro de Afganistán. Quiere decir que no todo está perdido, no todo está concluido ni cerrado, tendremos todavía más información. Siempre tratamos como de desarrollarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes ópticas. Hablamos propiamente de la noticia, de la toma de poder y de control del talibán, de todas las expectativas, las dudas que generó eso. La semana pasada hablamos también con el analista Héctor Bracamonte sobre la posición de Estados Unidos en todo este proceso, pero hoy queremos explicar cuáles son las diferencias en los grupos extremistas. Sí, porque si hay algo que tiene particularmente esta zona, son actores. Sí, que de hecho la semana pasada con Héctor Bracamonte planteamos el gancho de ese tema, cuando empezamos a involucrar un tercer protagonista, que es el Estado Islámico, que además empezó a actuar también con los atentados que se dieron en el aeropuerto de Kabul, y que han tenido también cierto protagonismo esta semana. Hoy incluso en Nueva Zelanda hubo un atentado terrorista que lo asume el ISIS también. Un muchacho en un supermercado apuñala a 6 personas y dice que es como parte de este grupo islámico, que además es uno de los grupos extremistas más radicales y violentos, bélicos. De la misma, o sea, para entenderlo bien o darle la magnitud, ISIS por sí solo era violento. Bueno, pues resulta que estos se declaran aún más violentos. Y bueno, hoy tendremos una entrevista especial con un colaborador muy muy cercano a Conexión Mundial, que esperemos nos ayude a entender más esta situación de los diferentes actores políticos, porque interesante el que lo repasaba durante esta semana, como un libro como el Corán se presta para diferentes interpretaciones y de ahí surgen. Yo creo que radica en eso, radica todo en eso, estos grupos extremistas. Y ya nuestro invitado, que probablemente nos está escuchando aquí, especular más de lo que él nos puede mostrar, las
las ideologías y las formas de actuar de cada uno de los grupos radica en la interpretación que se le da a un mismo texto bíblico, que es el Corán, que pues yo estuve acercándome un poco más esta semana. Este tema a mí personalmente me ha generado gran interés, he estado buscando mucha información e incluso ya llegué hasta el Corán esta semana y estuve leyendo algunas partes en las que sí resulta interesante, hasta uno mismo interpretaría líneas en las que motivan a la lucha, en lo que se llama la guerra santa, la yihad, que son aspectos que promueven, ¿verdad?, de alguna forma la violencia según su interpretación o la lucha, por decirlo de alguna forma. Hay grupos que lo interpretan más de forma radical, otros tienen una interpretación diferente. Lo hablábamos incluso también, me parece que la semana pasada o antepasada, la diferencia de que no todos los musulmanes son terroristas ni tienen ideologías violentas ni bélicas, y que hay una gran separación. De hecho, también tenemos un podcast que explica muy bien qué es el Islam, cuáles son sus ramas, habla sobre la Sharia y sobre otros temas importantes que también para cultura general es bastante productivo. Pero bueno, antes de iniciar, pues ya que hace el anuncio Elki, todos los espacios de Conexión Mundial más las entrevistas especiales están en nuestro podcast, en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Lo pueden encontrar como Conexión Mundial y ahí van a estar disponibles normalmente en la noche, el fin de semana. Ya lo pueden encontrar ahí y para que no se lo pierdan. Sí, nuestros programas y nuestras entrevistas especiales, como lo decía. Estas entrevistas que son material adicional, ¿verdad? Tal vez por tiempo no lo podemos tocar aquí o sucede dentro de la semana y no lo queremos dejar pasar porque tiene alguna importancia. Entonces ahí normalmente Elki nos está haciendo unos trabajos especiales y los pueden encontrar ahí. Y bueno, para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy también, Brian Acuña, quien es internacionalista, experto en temas de Medio Oriente, y pues por supuesto le damos las gracias por acompañarnos esta tarde en Conexión Mundial. Brian, bienvenido. Hola, gracias, pues un placer estar con ustedes estos minutos. Creo que según el enfoque que hemos querido darle hoy a Conexión Mundial y específicamente al tema vinculado a la situación en Afganistán, sería bueno hoy, en términos de cultura general, conocer un poco el origen de estos grupos extremistas, fundamentalistas, como lo son el Talibán, el Estado Islámico y el Al-Qaeda, dos grupos, o tres grupos más bien, que de alguna forma durante estos 20 años se invisibilizaron de alguna forma, por decirlo así, unos más que otros, pero se han mantenido vivos los tres y podrían tomar fuerza, que es la principal amenaza. Diría yo que entre ellos el Talibán, el más moderado, hablando de violencia. Sí, bueno, el surgimiento de los tres grupos, pues generalmente podríamos señalarlos a partir de los años 80, principalmente, digamos, lo que son las bases de lo que se va a transformar en el Talibán, y posteriormente también tenemos por ahí la agrupación Al-Qaeda, ¿verdad?, del desaparecido Osama Bin Laden. Lo que es propiamente Daesh o el Estado Islámico es un grupo que aparece, digamos, de reciente data, pero que podríamos señalar como una escisión o una división de lo que anteriormente era Al-Qaeda de la región iraquí y también de la región siria. Sí, como bien señalas, digamos, en estos momentos, al menos desde un punto de vista general, es probable de que podamos considerar el Talibán como el grupo que se manifiesta con menos violencia en este momento. Recordemos que cuando el Talibán aparece en los años 90, se manifiesta, ¿verdad?, de una forma pues bastante agresiva. Toman el poder en el año 96 hasta el año 2001 y se dedican a imponer normas de un carácter muy estricto, muy rígido, ¿verdad?, con respecto al trato de las mujeres, con respecto a algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y que hasta la fecha de hoy pues todo el mundo que recuerda al Talibán lo recuerdan por este tipo de manifestaciones. Después de 20 años de ocupación occidental del territorio y de un gobierno pseudo democrático,
vemos el talibán tomando nuevamente poder en el territorio afgano, y el planteamiento que se hace es si eventualmente tenemos un talibán 2.0, ¿verdad? Si es que estamos delante de una organización que se haya remozado o cambiado, o que simplemente es una fase previa mientras estén los medios de comunicación en el terreno antes de retomar su posición pues de carácter beligerante. En cuanto a Al-Qaeda y en cuanto a Daesh, quizás digamos Al-Qaeda surge como una organización que se dedica prácticamente a realizar atentados terroristas y a buscar alianzas en algunos países, ¿verdad? Creando, podríamos pensar, células de influencia, mientras que lo que es Daesh o el Estado Islámico surge con la idea de conformar un califato o de conformar un gobierno islámico inicialmente en la región del Levante, y posteriormente pues han ido ganando también un poco de participación en otras regiones, incluyendo lo que es actualmente el denominado Daesh de Afganistán o el Daesh del Gran Jorazán, y también en algún momento han aparecido organizaciones que le han dado adhesión a Daesh, como fue el caso del grupo islamista Boko Haram en Nigeria. Brian, ahora que los talibanes están bien asentados en Afganistán, que ya tienen control, ¿podríamos ver a futuro tal vez algún intento de ISIS de tomar algunas zonas o llegar a existir algún conflicto entre estas dos agrupaciones? Yo creo que sí. De hecho, digamos, eso ha sido las manifestaciones que hemos visto en estos días. Es decir, ambos tienen una interpretación muy radical del Islam, ¿verdad? Si bien se supone que la mayoría de los ciudadanos musulmanes sunitas de Afganistán vienen de una corriente que es la corriente Hanafí o la escuela Hanafí de interpretación coránica, que se supone que es una de las más modernas, pero al mismo tiempo de las más estrictas. En los últimos años han recibido mucho de la influencia del Islam wahabí, ¿verdad? Proveniente de las regiones del Golfo, principalmente Arabia Saudita y Qatar, y esto los lleva, digamos, a tener una interpretación bastante, no solo ortodoxa, sino bastante violenta en algunos casos, sumado además a unos normas que toman directamente del código Pashtunwali, ¿verdad? Que es el código de la etnia Pashtun, que es la más importante de Afganistán. Daesh propiamente de Afganistán o Daesh del Gran Jorazán se aparece como una división o como una escisión propiamente del talibán, es decir, son dos ex talibán los que deciden formar parte de esta organización, fundarla, aunque en estos momentos, después del asesinato de estos dos líderes, quien toma el poder es el líder actual del califato islámico, ¿verdad? Que es que se hace llamar Ismail, creo, no sé qué, Quraysh, ahorita no recuerdo el nombre puntualmente, pero este es el que tiene en estos momentos el control y está intentando ganar a lo interno de Afganistán un poco más de legitimidad, ¿verdad? El Estado Islámico, quizás a diferencia del talibán, es que no cuenta con ningún tipo de como les digo, de reconocimiento internacional, no tiene ninguna forma de reconocimiento, no tienen fuerza política, ni siquiera cuando estuvieron instalados en la zona del Mediterráneo Oriental, en la zona del Levante, ni siquiera en ese momento tuvieron algún tipo de control o de legitimidad, y esto, digamos, le está impedido poder hacerse con más poder. Sin embargo, en estas últimas semanas pues han intentado presionar al gobierno talibán para que les permita tener un poco más de influencia a lo interno de Afganistán, ganar probablemente ellos posiciones en la zona propiamente afgana, ¿verdad? Y de alguna manera poder darle algún tipo, ahora sí ya recordé el nombre del líder de Daesh Jorazán y de Daesh en general, que es Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraysh, ¿verdad? Que es el líder de Daesh actualmente, darle a este autoproclamado califa una zona de control donde ellos puedan tener algo de participación política. Ellos lo que están buscando es tener algún tipo de participación dentro del gobierno talibán y que esto les brinde algún tipo de legitimidad a nivel internacional para lograr generar recursos donde mantengan activa, digamos, toda la actividad de Daesh en general.
Brian, antes de hacerle la pregunta, yo creo que es importante que destaquemos cosas como las relaciones que existen entre los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, en donde precisamente el Estado Islámico es un gran enemigo de los talibanes y de Al-Qaeda. Ahora, le genera a uno mucha curiosidad cuál es el futuro de estas relaciones en torno a lo siguiente. En tanto Al-Qaeda, se sabe desde sus orígenes que los talibanes y Al-Qaeda han tenido una relación bastante estrecha. Recordemos en el pasado que Arabia Saudita y el grupo Al-Qaeda financió muchas de las fuerzas que construyeron al talibán, e incluso los talibanes también ocultaron a Estados Unidos a el líder de esta agrupación, Osama Bin Laden, cuando buscaban atacarlo y darle de baja por los atentados del 911, que dicho sea de paso ya nos estamos acercando a esta fecha tan importante en la historia de Estados Unidos. Pero también, entonces, si esto hace una perspectiva o abre un portillo para que esas relaciones se mantengan, porque además muchos talibanes estuvieron refugiados por mucho tiempo en los Emiratos, en Qatar, y han tenido siempre una relación, se han sostenido en una relación, aunque tengan algunas ideologías diferentes, creo que tienen una relación un poquito menos dañada. Ahora la otra parte, pese a la retirada de Estados Unidos, lo vimos en el 2020 cuando el gobierno de Donald Trump logra el acuerdo de Doha con los talibanes, lo vimos ahora en los procesos de evacuación, cómo los talibanes lograron conciliar y negociar y dialogar con el gobierno de Estados Unidos de una forma pacífica, y vemos cómo todavía Estados Unidos está buscando ayudar a solventar o resolver la situación política en Afganistán. El ISIS, lo que más le resiente al talibán es precisamente esa relación que ha tenido con Estados Unidos. Peligra la presencia aún de Estados Unidos en este proceso de toma de poder, en este proceso de formar el Emirato Islámico en Afganistán. Esas dos perspectivas, el futuro de talibanes con Al-Qaeda y el futuro de talibanes con el ISIS, teniendo siempre a Estados Unidos presente. En el caso propiamente del talibán con Al-Qaeda, pues recordemos que sí, en su momento tanto Osama Bin Laden como el resto de la comitiva de Al-Qaeda, ¿verdad? Es recibido con los brazos abiertos por parte del talibán, ¿verdad? Y pensemos que hace apenas unos días atrás recibieron a Amin ul-Haq, ¿verdad? Que fue uno de los voceros de Osama Bin Laden en la zona de Tora Bora, ¿verdad? Y esto definitivamente demuestra de que todavía Al-Qaeda tiene una posición, digamos, de respeto dentro del ideario del talibán. Recordemos que cuando entra el talibán, pero cuando Al-Qaeda ingresa a Afganistán, ellos entran bajo la condición casi que de refugiados, ¿verdad? Ellos, quizás el problema principal para el talibán en aquel momento es que Al-Qaeda estaba ejecutando actos terroristas a lo largo de muchos países del mundo, ¿verdad? Incluyendo los atentados del 9/11, que fueron ejecutados directamente por ellos, pero ellos fueron recibidos en algún momento para estar asentados dentro de Afganistán bajo la condición, ¿verdad?, de melmastía, que es la que señala el código Pashtun para mantener algún tipo de relación o de hospedaje para algunos grupos y asilo, y de esa manera es como mantienen la condición. Recordemos que parte también de la firma de lo que Donald Trump hace en su momento para permitir esta salida de los soldados norteamericanos, y que va a dar también origen a la salida de los demás occidentales, era que el talibán o el gobierno que estuviera en ese momento en Afganistán se comprometiera a que no se iban a levantar agrupaciones terroristas a lo interno del país. Entonces, de alguna manera Al-Qaeda podría también aprovecharse de esta cercanía que tiene con el talibán para tomar una posición quizás más metida dentro del gobierno talibán en Afganistán, y a partir de ahí, digamos, perder un poco el enfoque de lo que actualmente se le señala, digamos, relacionado solamente con terrorismo. Hay un punto aquí que es importante de destacar. Estas organizaciones, digamos, que practican el terrorismo en algún momento, generalmente no llegan a desaparecer, ¿verdad? Lo que hacen es que se desmovilizan
o se adormecen las células con las cuales ellos participan. No dejan, digamos, de actuar entre las sociedades, sino que lo que hacen es que empiezan a hacer mucho lo que es labor social, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver directamente con trabajo de, ¿qué podríamos decir? Trabajo social, buscar directamente lo que es ayudar a las personas pobres, levantar mezquitas, darle de comer a algunas personas, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos mantienen muy pegado, digamos, esta forma de actuar, lo que los desmoviliza de la parte militar, pero los mantiene siempre dentro del esquema de la actuación social para seguir manteniendo algún tipo de alianzas entre la población civil. Y en cuanto a Daesh de nuevo, o sea, el futuro en estos momentos de lo que pueda pasar es que esto va más bien a presionar de alguna manera a todos los actores que van saliendo en estos momentos a tener que volver a tomar algún tipo de posicionamiento si Daesh empieza a ganar algún tipo de legitimidad o algún tipo de fuerza a lo interno de Afganistán. Ojo, en estos momentos no se ve de esa manera, ¿verdad? No se cree de que Daesh en estos momentos pueda ganar tanto posicionamiento dentro de Afganistán, pero en estos momentos también se considera que el talibán es un mal menor en comparación a lo que podría ser con un crecimiento del posicionamiento de Daesh dentro del territorio afgano y que obligaría de alguna forma a los occidentales a tener que actuar. Brian, ¿cómo entender tal vez para nosotros es bastante ajeno el tema de las interpretaciones de un mismo documento o de un mismo escrito? Ok, aquí relacionado, digamos, tanto con el Corán, ¿verdad? El Corán no se interpreta solo, generalmente dependiendo de la corriente islámica que se siga. En este caso, además, tenemos la Sunna, ¿verdad? Que los sunitas la utilizan como la forma de ver cómo actuaba el profeta y los amigos del profeta, y de esta forma empezar a hacer algunas interpretaciones. Y hay exégetas que tienen posiciones, digamos, muy diversas con respecto al tema de la interpretación tanto del Corán como de la Sunna y de otros libros relacionados con el Islam. Generalmente, digamos, hay interpretaciones que dicen de que si hay, digamos, dos textos en el Corán, que uno haya sido revelado en Meca y otro haya sido revelado en Medina, y uno contradice al otro en la forma en lo que se explica, se le da prioridad al que fue revelado en Medina por encima del que se reveló en Meca. ¿Por qué? Porque los textos revelados en Medina son textos más recientes, por decirlo así. Esa es una forma de interpretar. Hay otras formas de interpretar que sencillamente son, podríamos pensar, antojadizas, o que son, podríamos pensar de algún modo, pues, lo que diríamos que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Y acá voy a usar uno de los tantos esquemas, que es la cuestión relacionada con la yihad, o con el yihad, ¿verdad? La yihad como tal no significa necesariamente guerra santa, sino que la yihad significa como el esfuerzo o la lucha que se hace por la causa de Dios. Y hay 4 tipos de yihad en general, digamos, las que se interpretan. La yihad del corazón, ¿verdad? Que es la lucha contra todo lo que tenga que ver con el mal, los malos pensamientos, los malos caminos que pueda tomar el hombre y demás. La yihad de la lengua, que es la que habla de enseñar y llevar la palabra del Corán y del Islam a todas las naciones como la única verdad revelada o la última de las verdades reveladas. Tenemos también la yihad de la mano, ¿verdad? Que es todo lo que es hacer acción social en positivo, corregir todas aquellas cuestiones que tienen que ver con injusticias, etcétera. Y tenemos la que generalmente nosotros vemos, que se llama además la yihad menor, que es la yihad de la espada, que es en la que se utiliza aún el camino de la guerra armada para poder enfrentar a aquellos que se opongan a los creyentes, ¿verdad? Efectivamente, esta es una interpretación bastante antojadiza, donde lleva incluso a los grupos salafistas o a los grupos que tienen, digamos, una interpretación ultra ortodoxa y muy purista de la religión, incluso, digamos, a cometer actos que llevan incluso a
asesinar a otros musulmanes. De hecho, creo que lo comentaba en uno de los podcasts que ustedes realizaron, de que a este tipo de musulmanes en ocasiones a lo interno, digamos, del mundo islámico se les llaman takfiríes, que el término takfir viene del término apóstata, ¿verdad? Se le llama apóstatas porque son incluso capaces de asesinar a otros musulmanes con tal de imponer esta visión tan, podríamos pensar, tergiversada de lo que el Corán es, ¿verdad? El Corán es un libro muy amplio en cuanto a sus interpretaciones. Además, pensemos que a nivel de liderazgo el Islam no está centralizado en una única figura. Por ejemplo, el papado en el caso de la Iglesia Católica o el caso de los patriarcas en la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? No existe ese tipo de figuras. Quizás tal vez lo más cercano que existe a esto es dentro del Islam chiita la figura de el ayatolá, ¿verdad? Y del líder supremo, que hay también diferentes posiciones. Por ejemplo, no es lo mismo el Islam político que se practica en la República Islámica de Irán, donde la interpretación que dan en Irán es que la palabra del líder supremo es infalible en algunos casos, ¿verdad? Y mientras tanto, la posición del Islam chiita que se practica en Irak, ¿verdad?, que es la que tiene en estos momentos al líder supremo Ali al-Sistani, practica, digamos, un Islam que es como más religioso, menos de activismo político. De hecho, se le llama quietismo político a este tipo de prácticas y lo lleva, digamos, a no involucrarse en este tipo de adiestramiento que incluso llega a conformar agrupaciones al estilo Al-Qaeda o al estilo Daesh o como el Talibán, ¿verdad?, que tienen una interpretación muy ortodoxa, o en el caso del Islam chiita, que tenemos las agrupaciones como las guerrillas hutíes en el Yemen o la agrupación Hezbollah, que además de ser un grupo político en el Líbano, tienen un brazo armado que tiene aún mucho más poderío que el propio ejército libanés y que en algunos momentos han llevado a la práctica atentados terroristas, incluyendo acá en América Latina, ¿verdad?, que han cometido 2 atentados terroristas en la Argentina en el 92 y en el 94, y también se señala un atentado contra un avión panameño en el año 94 contra la aerolínea de Alas Chiricanas. Brian, temas como las intenciones de los grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico de crear un califato, unos más pronto que otros, la ley islámica, la Sharia y las puertas transnacionales que han ido abriendo estos grupos, son temas que queremos tocar con usted, pero antes vamos a hacer una breve pausa, ya venimos para desarrollar estos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. Hagamos crecer su negocio con FODEMIPYME del Banco Popular. Lo acompañamos y asesoramos a través de nuestros productos y servicios. Crédito especializado con tasas de interés competitivas, acceso al fondo de avales por insuficiencia de garantía y plazos, y frecuencia de pago acorde a sus necesidades. Más información en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr/FODEMIPYME. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Con nuestro invitado de hoy, Brian Acuña, internacionalista, experto en temas de Oriente Medio, y con quien estamos hablando sobre las diferencias que existen entre los grupos extremistas del Islam, principalmente hablamos de los talibanes, de la Al-Qaeda y del Estado Islámico. Brian, lo hablaba antes de irnos a la pausa. Hay una gran intención principalmente de Al-Qaeda y del ISIS de crear un califato. El Al-Qaeda dice que aún no es el momento para hacerlo, pero sí es esa su intención. El Estado Islámico urge por hacerlo. Tal vez explicar un poco de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos del califato. ¿Cuál es la diferencia de que esto ocurra en lo que ocurre en la actualidad? ¿Por qué unos creen que no es el momento? Ok, cuando hablamos de califato estamos hablando de un gobierno directamente
administrado tanto desde el punto de vista religioso como político por un califa, ¿verdad? El califa es un líder, digamos, como le digo, religioso, un sucesor, podríamos pensar, del legado del profeta Mohammed, ¿verdad? Que se llega a instalar en este tipo de gobierno, tiene una capital, ¿verdad?, central, y se crean una serie de emiratos o de yalatos, ¿verdad?, que es lo que se llega a gestar. Me parece muy interesante que en estos momentos Al Qaeda hable más, digamos, con más fuerza de la conformación de un califato, porque casi siempre ha sido algo un poco menos estructurado, y lo que han generado son como células en diferentes partes, sin llegar a algo, digamos, tan elaborado, tan estructurado. No así el Estado Islámico o Daesh. Daesh, cuando se instala en el levante mediterráneo, pues ellos van directamente enfocados a conformar un califato, ¿verdad? De hecho, tienen en su momento un autoproclamado califa, que era Abu Bakr al-Baghdadi, que muere hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Y a partir de ahí es donde asume el liderazgo Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraysh. Y bueno, es bastante llamativo en el caso de Daesh, porque los nombres de los dos autoproclamados califas no son accidentales, ¿verdad? Abu Bakr sería directamente en señalar a Bakr, ¿verdad?, que fue uno de los grandes califas de los 4 Rashidun, de los primeros califas que se llegan a conformar, llegan a tener poder después de la muerte del profeta Muhammad. Y en este caso vemos que Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraysh, al utilizar esta nomenclatura de al-Quraysh, quiere dar a entender de que él es directamente de la región de Quraysh, que era la región de la cual sale el profeta Mahoma, ¿verdad? Como para dar a entender de que él sí es heredero directo del califato original, ¿verdad? Evidentemente, pues esto puede ser toda una cuestión ahí manipulada por esta agrupación que se ha querido dar mayor importancia, pero es interesante, digamos, en ambos casos este planteamiento de querer conformar un califato. Evidentemente, en el caso de Daesh, al necesitar esto de tener más poder político y tener mayor influencia, para ellos siempre ha sido un objetivo la conformación de un califato, ¿verdad?, donde se han llevado mucha diferencia con respecto a Al Qaeda, que no ha sido tan estructurado para la conformación de este supuesto califato. Y Al Qaeda pues se ha mantenido más de una forma operativa, de bajo perfil en los últimos años, viendo de que son uno de los enemigos principales de todos los gobiernos alrededor del mundo, ¿verdad?, principalmente los gobiernos occidentales. No veo, digamos, muy probable de que se llegue a conformar el califato de Daesh, ¿verdad?, con el beneplácito de los países occidentales, porque Daesh ha ganado un lugar para ser considerado un enemigo público general de todos los gobiernos existentes, ¿verdad? Creo que hasta Rusia y China tienen muchas posiciones en contra de lo que es Daesh, y Al Qaeda tampoco tiene mucha fuerza desde el punto de vista del reconocimiento como para intentar tener algo un poco más más estructurado, más político. Brian, para ir concluyendo, ahora Luis hablaba de las interpretaciones del Corán. Lo mismo ocurre con la ley islámica y con la Sharia, que leía incluso, o veía más bien en un video hoy, que es tan diversa la interpretación que incluso no existe un documento oficial en el que se rijan todas las personas de la misma manera, sino que cada quien lo interpreta a su conveniencia. E incluso había un ejemplo que decía que con la misma ley islámica, con la misma Sharia, un grupo más extremista justificaba temas como, por ejemplo, la violación de los derechos humanos de las mujeres y que deban usar burka, como lo hemos visto con los talibanes. Con la misma Sharia hay otras naciones musulmanas también que incluso las mujeres no usan velo, apoyados o amparados en la misma ley islámica. Y también muchas mujeres activistas, amparados en la misma ley islámica, defienden sus derechos y defienden esa lucha por su dignidad, por su participación activa. En una misma ley se interpreta a tales extremos en que las luchas o las posturas sobre un mismo tema son tan diferentes. No hay nada realmente concreto que se pueda definir sobre un camino o una línea específica. Y sobre esas interpretaciones también leí ayer en un documento que en el Corán, por ejemplo, 160
veces se habla de un verbo que significa matar, luchar, atacar. Entonces, creo que muchas veces también los mismos textos incitan a las diferentes interpretaciones. Sí, sin duda que la interpretación siempre va a ser tomada dependiendo de la rigurosidad que tenga cada gobierno, ¿verdad? Y cada grupo. Por ejemplo, hay países como creo que es en Filipinas, donde se acostumbra a darle latigazos a personas que incumplen algunas leyes relacionadas con la moral y demás. O hay países, por ejemplo, como Irán, donde personas que son acusadas de homosexualidad o lo que sea, son condenadas a morir en la horca, o los traidores del Estado son ejecutados, ¿verdad? Ahorcándolos en una grúa, ¿verdad? En el medio donde todo el mundo los pueda ver, o lo que hacía en su momento el Estado Islámico, de que a las personas del colectivo LGBTIQ, principalmente homosexuales, los subían en el edificio más alto y los lanzaban desde ahí y los mataban, ¿verdad? O la interpretación que se ha tenido en algún momento de que las mujeres adúlteras son enterradas hasta cierto lugar del cuerpo y después son ejecutadas con lapidación, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones de esto. Lo mismo el tema de los asesinatos por honor. En Pakistán o en algunos países donde se han impuesto estas medidas, se han asesinado mujeres porque han sido deshonradas. Por ejemplo, una mujer que ha sido violada y que la familia considera de que ha sido deshonrada para la familia, y son asesinadas por los propios miembros de su familia. Es una cuestión de la interpretación, y muchas veces esta interpretación se mezcla mucho con la tradición del grupo social donde se ha llevado la práctica del Islam. Es decir, el Islam se ha combinado con prácticas culturales en algunos países, y en algunos lugares hemos visto, digamos, que estas interpretaciones mezcladas han llevado a violaciones muy flagrantes de algunos derechos que no se ven en todos los países. En todos los países no vamos a ver la misma actuación. Por ejemplo, la extirpación del clítoris en países de África subsahariana, donde todavía se practica esto, ¿verdad? Que se supone son países musulmanes, ellos dan este tipo de interpretación. Mencionabas el caso del burka o del chador o la hijab y todo esto. La mayoría de las fuentes señalan de que no existe un texto directamente que diga que las mujeres deben de cubrirse el cabello. Sin embargo, hay algunas interpretaciones con respecto a la modestia que empiezan a señalar de que el cabello, como es parte de las bellezas de la mujer, cuando ésta está casada, esta belleza debería quedar exclusiva para su esposo y para los familiares que viven dentro de su hogar. Entonces es una cuestión muy muy interpretativa, y esto lo hace todavía mucho más complejo, porque llega tan allá de que hay en algunos casos donde no hay una separación entre lo que es el Estado propiamente y las leyes de un gobierno y lo que son propiamente las cuestiones religiosas, ¿verdad? La religión y la parte política no tienen, digamos, una división, se mantienen muy apegadas, y al final de cuentas una va a servir para nutrir a la otra, y viceversa. En algunos casos se utilizan como excusas para mantener el poder sobre las personas. Bien, Brian Acuña, analista internacional, que nos acompañó y nos pone una perspectiva y nos amplía más lo que está sucediendo en Afganistán con estos actores y grupos que forman parte de la realidad y lo que podríamos esperar. Brian, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte nuevamente en el programa o en alguno de los podcasts. Con mucho gusto para mí poder participar acá con ustedes, y cuando gusten estamos a la orden. Por último, te mando un mensaje, como dicen, inbox, pero aquí públicamente. Don Boris Ramírez, presidente ejecutivo del CINAR, manda saludos fraternos y nos dice que te digamos que estás invitado a un café. Buenísimo. Dígale a don Boris que con mucho gusto acepto el café, y qué gusto volver a escucharlo después de tanto tiempo, que lo seguía siempre en los programas de Hablando Claro. Ajá, muy importante. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Brian, y ya volvemos con más información. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. El
éxito para el crecimiento de toda empresa está en enfocarse en la mejora continua. Por eso, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de su programa Dinámica Empresarial, te ofrece asesorías para diagnosticar las necesidades de los clientes de tu empresa, aumentar el valor de tu negocio y ayudar en la aplicación de los cambios en tu empresa. Instituto Nacional de Aprendizaje, fortalecimiento integral para tu negocio. Más información al correo unidadpyme@ina.ac.cr. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Regresamos, Luis, y como lo anticipábamos hace unos minutos al inicio del programa, el tema de los huracanes que ha golpeado muchísimo, principalmente a Estados Unidos. El huracán Ida golpeó muy fuerte a Luisiana, convirtiéndose en uno de los eventos, según un informe de la ONU, más catastróficos de los últimos 100 años, e inclusive, por suerte, sin dejar gran cantidad de víctimas mortales, pero sí daños estructurales, y más de 1 millón de usuarios sin servicio eléctrico, que pasará bastante tiempo sin que lo puedan levantar. Hay víctimas, pero tal vez por la magnitud no son las que podrían haber sucedido. Igual no en Luisiana y Nueva Orleans, pero sí en Nueva York y New Jersey. La tormenta ya, bueno, cuando entró en categoría 4, cuando entra por Luisiana, sigue avanzando. Normalmente los huracanes pierden su fuerza, su poder en tierra, y pues así fue hasta que se convirtió en una tormenta tropical que llegó hasta Nueva York, y donde ahí, pese a que ya no era huracán, ocasionó muchos problemas, muchos muertos y grandes inundaciones muy grandes. Incluso, bueno, hay imágenes muy llamativas, muy sorprendentes del subterráneo totalmente inundado, ¿verdad? El aeropuerto de Newark, que quedó prácticamente y que se suspendieron vuelos, suspendido todo, sí. Bueno, y son imágenes muy impactantes. Y como decíamos al inicio, estamos apenas al comienzo de la temporada de huracanes. Ya se estaba tomando fuerza un nuevo huracán. Estados Unidos no se ha recuperado, y ya en el Atlántico se está formando el huracán Larry, que estaba generando un fuerte oleaje en las Antillas Menores, y que avanza también en el Atlántico. Las costas este de Estados Unidos, las islas del Caribe, siempre son las más golpeadas. Hablábamos anteriormente que el huracán Grace tocó muy fuerte Haití justo después del terremoto, golpeando muy fuerte todavía, devastando todavía más esta isla caribeña. A Cuba también, incluso Ida también golpeó Cuba, Luisiana, Nueva Orleans, y ahora Nueva York y New Jersey también, y ahora el huracán Larry, que ya se está desarrollando, está en categoría 1, pero conforme avanza por el Atlántico, podría aumentar su poder, su fuerza y su capacidad a categoría 4. Cuando alcanzan velocidades de más de 118 kilómetros por hora, ellos se convierten en huracán, dejan de ser tormenta tropical. ¿Y qué pasa? Que como viajan por el océano, entre más carga de agua y de calor adquieren, mayor es su fuerza y su capacidad para destruir, ¿verdad? La magnitud de los daños es cada vez mayor, y como usted lo decía, Luis, cuando tocan tierra, por lo general se empiezan a degradar y a perder su fuerza, porque hay muchos factores como montañas, edificios y demás, que van haciendo que pierda la velocidad y la capacidad. Se hace una gran reflexión cuando se menciona de que ha sido una de las catástrofes más grandes en los últimos 100 años, y lo hemos hablado también aquí sobre los informes que ha presentado la ONU recientemente, y cómo ha venido afectando al cambio climático a este tipo de huracanes, ciclones, tifones también, depende de la ubicación geográfica en la que se desarrollen. Y a mayor calor, a mayor calentamiento, hay más humedad en los océanos, y eso lo que genera es mayor fuerza a los ciclones, y que se desarrollen también más constantes, que sean más continuos y que sean una gran cantidad. Y además también el nivel del mar, que ha estado aumentando, y entonces pues esto va a generar también mayores inundaciones, mayor presencia de agua y mayores daños en las superficies terrestres. Una situación que no parece nada alentadora, que no nos está diciendo nada positivo, ya lo hemos hablado bastante aquí también, y que es una amenaza. En España también hubo grandes inundaciones hoy,
y grandes afectaciones. Sí, los huracanes que son una realidad muy, muy nuestra, sobre todo por el continente americano, ¿verdad? Es algo que estamos muy acostumbrados a la temporada de huracanes. Usualmente no son de afectarnos directamente a nosotros. Recientemente el caso de Otto, ¿verdad? Que sí generó sus afectaciones muy grandes, pero normalmente a Costa Rica lo que le afecta es una tormenta tropical o fuertes lluvias, pero sí estamos muy acostumbrados a estar recibiendo y viendo las noticias de la trayectoria, como decía Elki, de las islas que se ven afectadas, el caso de Haití, el caso de Cuba. República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Entonces, bueno, como les decíamos, estamos iniciando la temporada, así que vamos a seguir poniéndole atención a los que están por venir, al que está desarrollándose, a ver qué rumbo toma, y siempre alerta. Y para cualquier información sobre todo este tipo de noticias de última hora, nuestro Twitter de Conexión Sinar. Así es, y nosotros hacemos nuestra última pausa porque ya venimos con pequeños detalles de nuestra programación y nos tenemos que despedir. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. El éxito para el crecimiento de toda empresa está en enfocarse en la mejora continua. Por eso, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de su programa Dinámica Empresarial, te ofrece asesorías para diagnosticar las necesidades de los clientes de tu empresa, aumentar el valor de tu negocio y ayudar en la aplicación de los cambios en tu empresa. Instituto Nacional de Aprendizaje, fortalecimiento integral para tu negocio. Más información al correo unidadpyme@ina.ac.cr. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Bueno, brevemente porque nos quedan muy pocos minutos, un repaso de lo que ha ocurrido esta semana en el mundo. En México logró conseguir 2 escaños, 2 diputadas que llegan a la Asamblea Legislativa, al Congreso, que son trans, esto gracias a una obligación que tienen los partidos políticos de poner en sus papeletas a candidatos o postulantes del movimiento diversidad, ya sea LGTBQ o trans. En este caso México y el partido oficial Morena logra colocar a 2 mujeres trans que además han manifestado durante todo su proceso y esta semana en entrevistas que han recibido muchísima violencia y discriminación durante los últimos años, y que esto es un salto que esperan se mantenga y que les permita también desarrollar políticas de igualdad. México es el segundo país en América más golpeado por la violencia y la discriminación, e incluso, para que tengamos una idea, el promedio de vida de una persona, de un ciudadano normal mexicano, es de 77 años y de una persona trans de 35. Que ese es un dato muy importante. Tal vez podríamos sacar la estadística a nivel de América, porque efectivamente, no solo en México, en todo el continente, la esperanza de vida de estas personas es muchísimo menor. Y pues, Brasil es el país número 1. Ya le iba a adivinar, me lo supone. Es el número 1 y México el 2. Pero bueno, vamos a ver si podemos tener esa información. Nos estamos quedando sin tiempo, pero les teníamos un personaje, bueno, una situación tal vez. Ahorita como estamos en los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Una nadadora australiana de nombre Lakeisha Patterson ganó una medalla de oro, y surgió una controversia porque en los Juegos Olímpicos otra nadadora australiana, Emma McKeon, también ganó una medalla y recibió una bonificación de $20,000. Entonces que no había recibido la atleta paralímpica. Que después la Keisha Patterson, la atleta paralímpica, gana su medalla y pues todo el mundo dice, hey, felicidades porque se llevó su bono también. Pues la realidad es que no sucedió así al inicio, y alzó la polémica porque pues de ahí hay un trato claramente
desigual ante dos mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, la atleta no había recibido y no lo iba a recibir hasta que se convirtió en noticia, y ahorita justamente refrescando aquí las publicaciones, pues el gobierno australiano ha decidido otorgar también el mono a la atleta paralímpica. Muy bien, lo correcto. Que me parece lo correcto, ¿verdad? Así como nosotros celebramos nuestra medalla de plata a lo alto, pues es el mismo valor y pues debería ser el mismo premio. También les voy a actualizar los primeros 3 puestos del medallero, ¿verdad? China con 88 medallas de oro, Reino Unido con 38 y Estados Unidos con 34. Recordemos que las medallas de oro son las que dictan la clasificación. Así que China, pues ya los juegos terminan el 5, si no me equivoco, 5 de septiembre. Parece que ya China pues ganó estos Juegos Paralímpicos. Y nosotros muy orgullosos de la nuestra, de plata, la primera de Costa Rica en Paralímpicos, del velocista Sherman Whitty. A ver si lo tenemos también en algún momento, ya cuando regrese aquí y todo esté un poquito vamos a intentar. Más calmado, lo podamos contactar para que nos cuente también su experiencia. Antes de despedirnos, recordarles que hoy se reinició también la mesa de diálogo en México, en donde es mediador Noruega, y entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué buscan? La oposición venezolana busca unas elecciones regionales y de alcaldes justas ahora en noviembre, creo que es el 21, si no me equivoco, de noviembre son las elecciones, en las que al cierre de las inscripciones la oposición decide limar asperezas, unificarse como partido, reactivar lo que es el partido con las siglas MUD y representar a la oposición en este proceso donde habían dicho que no iban a participar, ahora sí lo van a hacer. Y el régimen de Nicolás Maduro pide que se levanten las sanciones. El 13 de agosto se firmó un memorándum de entendimiento. Ahí hay dos situaciones muy importantes, tal vez. Primero, el hecho de que participe la oposición, porque si no se vería como contradictorio estar pidiendo las elecciones y no participar. Ese es el primero. Y el segundo es, en el caso de la oposición, ¿verdad? Que se unan, que participen unidos para ellos, ¿verdad? Por el otro lado estará el oficialismo, como siempre. Y bueno, estos diálogos están iniciando prácticamente. Este es uno de los puntos, o bueno, 2 de los puntos, uno para cada uno de los lados. Pero hay otras conversaciones que se van a dar con otros temas muy importantes. Y así que seguramente el próximo viernes, en este mismo espacio, a las 6 de la tarde, vamos a estar repasando las novedades y lo que hayan logrado en estas conversaciones. Y bueno, tenemos lo que sí es cierto en este momento es la realidad que viven los venezolanos, su situación económica, social y política que ha venido deteriorándose muchísimo, así como también la fuerza de la oposición y la fuerza del régimen de Nicolás Maduro se ha deteriorado demasiado. Se han invisibilizado las manifestaciones que por muchos años vimos que incluso se tornaron violentas, y nosotros tenemos un análisis ya publicado en nuestro podcast que Luis nos recuerda, y en Twitter también lo encontramos. Exactamente, en Twitter estamos como Conexión CINAR, en nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, como Conexión Mundial. Ya ahí está un especial realizado por Elki con nuestro analista venezolano Héctor Bracamonte, exclusivo de momento nuestro. Es nuestro contacto allá, que espero nos siga acompañando más. Y pues de momento creo que eso es todo por hoy. Así es. Dejamos con Costa Rica Noticias. Costa Rica Noticias. Y nos vemos el próximo viernes y nos escuchamos también. Gracias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial. Conexión Mundial. ¿Quién?